¿Qué tal? Un gusto saludarlos desde el Centro Cultural y Cinematográfico México, del Consulado General de México en Los Ángeles. Un gusto saludar a Gonzalo Pedro Sánchez Eguren. Es un verdadero placer tenerte con nosotros, un lujo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Cintia, buenos días por allí. Buenas tardes, noches aquí en España, vuestra tierra hermana, siempre acogedora. El gusto es mío, Cintia. Me siento muy agradecido y muy complacido por poder colaborar con el Consulado Mexicano en Los Ángeles. Muchas gracias. Pues fíjate que nosotros estamos encantados porque, como justo platicábamos hace unos minutos, esta plática que decidiste titular España y el español, del lenguaje primigenio a la lengua que trasciende fronteras, va muy acorde con los temas que desde la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural de la Cancillería estamos promoviendo. En particular, lanzaron, con el acompañamiento obviamente de la Red Consular Mexicana en el exterior, esta Dirección Ejecutiva, el Instituto Digital César Chávez para el Español en Norteamérica. Y para nosotros esta iniciativa es muy importante porque tiene que ver con esta misión muy trascendental, de mucho significado para nuestros mexicanos y otros latinos que viven en Estados Unidos. Es decir, la promoción y la defensa del español, que pues por razones obvias, que tú lo sabes, es parte de nuestra cultura, es importantísimo. Y la idea es que una vez que nosotros somos capaces de defender el idioma, estamos defendiendo también nuestra identidad. Y eso tiene una incidencia directa en nuestra capacidad de autovalorarnos y también de poder integrarnos mejor en las distintas sociedades receptoras de mexicanos y latinos aquí en Estados Unidos. Por eso es que nos interesa mucho hablar sobre el lenguaje primigenio que tú dominas también y que es interesantísimo lo que nos vas a compartir, y después hablar un poco más del español. Y si me lo permites, pues para que todo el mundo esté contextualizado con la importante trayectoria que tienes y el conocimiento de los temas que vamos a abordar. Simplemente tu currículum es muy amplio. Simplemente me gustaría señalar que tienes licenciaturas en historia, también en ciencias políticas y sociología, en antropología social y cultural, tienes un máster en historia contemporánea y tienes varias especializaciones y una experiencia profesional muy sólida. Entre ellas, bueno, pues el propio campo, has estado trabajando precisamente en estas cuevas prehistóricas de las que nos vas a hablar, en trabajo de conservación, como documentalista, ha sido docente en distintas instituciones muy reconocidas y además, bueno, has impartido conferencias en centros muy importantes como el Ateneo de Santander, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Pablo CEU en Madrid, en la Asociación de Científicos Españoles en Suecia, en la Embajada de España en Washington, aquí en Estados Unidos, en el Instituto Cervantes de Harvard, y participaste en la cátedra abierta José Luis Casado Soto, y sé que esto nada más es parte de lo más reciente y bueno, pues nos tomaría mucho poder abundar más sobre tu importante trayectoria. Así que de verdad muchas gracias por estar aquí y también agradecemos cumplidamente el apoyo que nos ha venido brindando el Canal 22 Internacional, el Canal México,
para poder compartir con más hispanohablantes sobre estos temas tan importantes. Gonzalo, pues a mí, como sé que eres un gran conferencista, a mí me gustaría pasarte ahora el micrófono para que podamos conocer sobre este importante hallazgo, estas cuevas que se encuentran en España, en Cantabria, en la región de Cantabria, y que nos hables de su importancia precisamente en el lenguaje. De nuevo, muchas gracias, Cintia. Bueno, hablamos de un tema, de un fenómeno cultural que es, por otro lado, absolutamente apasionante. Vamos a contextualizar geográficamente, en primer lugar, el espacio. Estamos hablando del norte de España, efectivamente. Estamos hablando de la actual comunidad autónoma de Cantabria, pero nos vamos a dirigir a la segunda mitad del siglo XIX, a una fecha muy concreta, 1879. Estamos en una cueva de una localidad de Cantabria, muy conocida por su patrimonio histórico también. Es una villa muy turística, Santillana del Mar, y ahí está la Cova de Altamira. La Cova de Altamira es mundialmente conocida porque ahí fue el primer lugar donde se identificó y publicó científicamente la existencia del arte rupestre paleolítico, que le consideramos el primer arte de la humanidad. Curiosamente, las pinturas de esa cueva las descubrió una niña de 8 años, María Justina, que acompañaba a su padre, a don Marcelino Sanz de Sautuola, en las excavaciones arqueológicas que este hombre estaba desarrollando en la entrada de la cueva. Y cuando María Justina descubre esas pinturas y avisa a su padre de lo que ha visto en un techo de la cueva, pues Marcelino, un año después, en 1880, va a publicar una investigación absolutamente revolucionaria para su época. Estamos hablando de una obra que lleva por título Los breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander, donde Marcelino, por primera vez, anuncia al mundo la existencia de un arte primigenio, de un arte ancestral, de un arte que nos lleva a esas poblaciones de cazadores-recolectores que vivieron durante la última glaciación del Cuaternario. Estamos hablando, si lo situamos cronológicamente, de unas pinturas, en el caso de Altamira, que las podemos situar aproximadamente entre los 35.000 y los 14.500 años. Efectivamente, el hallazgo fue sensacional, pero ¿qué pasó? Que la comunidad científica, teniendo en cuenta que la prehistoria era todavía una disciplina reciente, que balbuceaba, que todavía no había desarrollado su corpus teórico, bueno, pues la comunidad científica manifestó sus dudas, su incertidumbre ante estas pinturas, porque se tenía la imagen de que los seres humanos que vivían en la prehistoria pues no tenían altas capacidades cognitivas, con lo cual aceptar esas técnicas, esa manera de pintar, esa manera de expresión artística, esa pericia, esa observación, esa capacidad de análisis, bueno, pues era impensable en aquella época. Es decir, Marcelino Sáenz de Sautuola descubrió esas pinturas en el peor momento posible, porque era difícil efectivamente aceptar la antigüedad de las mismas. Altamira también pasa por ser la primera cueva española en la que formó parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad. Ahora
ya tenemos 18 cuevas, incluida Altamira. Tenemos lo que es en la cornisa cantábrica, 10 cuevas cántabras, 5 cuevas asturianas y 3 cuevas del País Vasco, todas decoradas con arte rupestre paleolítico, que están inscritas ya en la lista de patrimonio de la UNESCO, con lo cual pues es un motivo de orgullo, porque estamos hablando de un patrimonio único, exclusivo, inigualable, y yo en estos casos siempre digo que es el mayor legado que nos dejaron aquellos hombres y aquellas mujeres sobre los techos y las paredes de nuestras cuevas. Yo cuando trabajé, efectivamente, como has dicho en la presentación, en aquellos emocionantes años, apasionantes años en los que tuve el privilegio de trabajar en las cuevas, pues cuando ejercía labores de guía, pues yo intentaba transmitir la emoción a las personas que nos visitaban. Y efectivamente es un auténtico lujo, es un auténtico privilegio, es una experiencia cautivadora el hecho de poder entrar en una cueva, en un espacio mágico y poder ver pinturas originales de hace 20.000, 30.000, incluso 40.000 años. Es una experiencia inolvidable. Con el sonido bloqueado, debe de serlo. Y fíjate que tú nos compartiste algunas imágenes preciosas que tenemos aquí listas. Tú nos dices si quieres que las presentemos ahora. Justo tienes una Adelante. detrás de ti, ¿verdad? Sí, efectivamente, lo que hay detrás es un... Bueno, luego vemos lo... Bueno, lo que tenemos aquí, pues es lo que descubrió María un buen día de 1879. Efectivamente, este es el inigualable techo donde el que podemos ver es como una manada de bisontes. Sí. Aunque este techo es muy rico en cuanto a sus representaciones, no ha sido decorado en un único momento. Aquí hay diferentes periodos que se han ido sucediendo a lo largo del Paleolítico Superior, fundamentalmente, pero lo más destacado, lo más mediático, lo que aparece en todas las publicaciones, pues son los bisontes. Los tenemos en diferentes posiciones, los tenemos tumbados, los tenemos levantados, los tenemos recostados, los tenemos incluso en actitud de apareamiento, con lo cual, lo que decía anteriormente, lo que demuestran estas pinturas es no solo la capacidad técnica que tenían estas sociedades, sino lo que es la capacidad de observación. Es decir, estas personas son grandes conocedoras del medio natural. Ellos son un eslabón más del medio, aprovechan sus recursos, los explotan para poder sobrevivir. Pero como están en contacto permanente con la fauna, pues son capaces de representarla de una forma pues tan prodigiosa con la que hemos visto en el techo de Altamira. La imagen que estamos viendo ahora es algo fabuloso para el que tiene la oportunidad de verlo. Estamos hablando del incomparable panel de las manos de la Cueva del Castillo, otra cueva importantísima, importantísima, no solo desde el punto de vista del arte rupestre, sino desde el punto de vista arqueológico, porque la Cueva del Castillo tiene uno de los yacimientos más importantes y sobre todo porque alberga una extensa estratigrafía, es decir, evidencias de ocupaciones humanas que se pueden ir más allá de los 150.000 años. Esto convierte, por tanto, la Cueva del Castillo en una indiscutible referencia mundial en cuanto a la prehistoria se refiere. Estamos viendo algunas figuras. A la izquierda vemos en tonos anaranjados, amarillentos, vemos la imagen de un bisonte.
lo que es la silueta, pero lo que destaca de este lugar, lo que vemos principalmente en este soporte, pues calculamos que no menos de 50, 60 manos, manos en negativo. La técnica consiste en apoyar la mano sobre el soporte y con la ayuda de un hueso hueco, de una caña, soplar y queda lo que es la impronta de estas manos negativas utilizando minerales de hierro. En este caso son ocres. Estas pinturas pueden ser muy antiguas, estas pinturas pueden superar los 30.000 años. Impresionante el panel de las manos del castillo. Nunca se cansa uno de verlo. Espero que nuestra audiencia esté disfrutando como lo estoy haciendo yo en este momento al ver de nuevo estas manos. No, bueno, y yo también, la verdad es que es increíble pensar la data que tienen, es maravilloso, ¿no? Y esta relación permanente que ha tenido el hombre a lo largo de la historia con la piedra como una forma de expresión. Y fíjate que Sí. con la ropa, Se ha ido aquí. creo Aquí que se congeló la imagen. sí, Te sí, escuchaba. efectivamente, Cintia. Tú nos decías, en uno de tus escritos, tú decías que nosotros valoramos lo que conocemos. Me encantó esa frase porque es muy cierto. O sea, la única manera de no poder sentir emoción al ver estos, digamos, pues herencias tan claras, ¿no? Sobre los primeros medios de comunicación que tuvieron los seres humanos o el hombre de Neandertal, es no conocerlos. Por eso a mí y nos parece tan importante el trabajo que tú realizas para sensibilizar a la gente a través del conocimiento sobre la existencia de estos vestigios tan valiosos. Desde luego que el patrimonio cultural, da igual la época de la que estemos tratando. Yo en este caso estoy hablando de arte prehistórico, de arte paleolítico. Efectivamente tiene un altísimo valor porque estamos hablando de un testimonio. Es una herencia ancestral. Pero en el caso de las manos, yo siento mucha emoción porque uno cuando está en una cueva en la que hay manos negativas o manos positivas, hay una energía especial. ¿A qué me refiero? Que parece que estás sintiendo su presencia, como que no te sientes solo, como que estas personas están ahí contigo y a través de esas manos te están diciendo, estuvimos aquí y este es nuestro testimonio, este es el sello, esta es la estampa, esta es la impronta de nuestra presencia. Es algo sublime, por otro lado, porque aquí hay información, aquí hay comunicación, aquí hay mucha carga simbólica, aquí hay lenguaje, en definitiva, que es de lo que hemos venido a hablar también. Completamente. Muy, muy interesante. Y yo no sé, bueno, pues este es claramente una manera de comunicación, es un lenguaje. Eh, y yo no sé, tratando de ir ahora al lenguaje oral, al hablado, ¿cómo consideras tú que se desarrolló? ¿Fue de manera paralela? ¿Fue previo? ¿Cómo es que nos empezamos a comunicar de una manera distinta a la pictórica? Bueno, es una pregunta muy interesante. Es una pregunta que no tiene fácil respuesta, porque en la prehistoria, al no existir documentación escrita,
son sociedades en principio ágrafas. No se ha descubierto nada que demuestre lo contrario. Sabemos que las primeras escrituras surgen en Mesopotamia y en Egipto entre el quinto y el cuarto milenio aproximadamente. Sociedades del Neolítico son ya sociedades productoras, de agricultores, de ganaderos, etcétera, etcétera. Con esto tampoco me voy a extender. Cuando estamos hablando de tiempos prehistóricos, la pregunta sería, ¿qué fue primero? ¿La comunicación oral o el arte? Bueno, pues pensamos que puede ser en principio la comunicación oral. Lo que pasa es que ya sabemos que cuando hablamos de prehistoria las cosas pueden cambiar de un día para otro por algún hallazgo nuevo que nos obligue a cambiar el discurso. Vamos a ver, si queremos buscar los orígenes del lenguaje, si queremos buscar los orígenes de la comunicación oral, tenemos fundamentalmente dos vías. El registro arqueológico, por un lado, que son lo que nos dejaron en los suelos, principalmente, aquellas sociedades, es decir, aquello que hicieron, y por otro lado está el registro paleontológico, lo que pudieron hacer. El registro paleontológico, ¿de qué se compone? Restos humanos, los huesos fósiles de aquellos individuos. A lo largo de la historia evolutiva de la humanidad, si nos remontamos, por ejemplo, a uno de los primeros ancestros conocidos, que son los australopitecos, si nos remontamos 3,5 millones, 4 millones de años, su origen está en el continente africano. Los restos óseos, que no son muy abundantes, el registro paleontológico, cuanto más atrás te vas en el tiempo, más escasos son, lógicamente. Por otro lado, ahí no tenemos evidencias de que esos homínidos, de que esos ancestros, por sus restos fósiles, pudiesen desarrollar un lenguaje oral. Nos tenemos que ir a poblaciones ya más modernas. Nos tenemos que ir ya a poblaciones del género Homo, es decir, ya es nuestra familia. Poblaciones del género Homo. El primer miembro del género Homo sería Homo habilis, que le situamos entre los 2,5 millones y los 2,800,000 años. No tenemos evidencias de que estos primeros miembros del género Homo pudiesen comunicarse. Vamos a dar un gran salto en el tiempo y nos vamos a situar en torno a los 500,000 años en adelante. Y aquí en España tenemos probablemente el mayor yacimiento paleontológico del mundo, que es el de la Sierra de Atapuerca, en la provincia de Burgos. Allí se han encontrado restos de diferentes especies, fundamentalmente del género Homo. En esas poblaciones presapiens sí puede haber evidencias, por ejemplo, con los neandertales, que es la especie que nos precedió, que nos antecedió. Ahí sí que puede haber evidencias por los restos fósiles o por los datos de ADN que indicarían que ya poblaciones presapiens desarrollaron un lenguaje hablado. ¿Cuáles son estas evidencias? Principalmente, lo que son algunos huesecillos del oído, el hueso hioides. El hueso hioides es un hueso que se sitúa debajo de la mandíbula y que está entre la lengua y la laringe. Es un hueso que de alguna manera sirve de enlace entre esas dos partes. Es un hueso que tiene forma de U, forma de herradura, y lo que se ha descubierto
es que desde el punto de vista métrico, es decir, por sus medidas, y desde el punto de vista morfológico, es decir, por su forma, este hueso hioides es prácticamente idéntico al de los sapiens, con lo cual esto juega en favor de las poblaciones neandertales para poder decir que efectivamente ya tenían su lenguaje, su propio lenguaje. ¿Qué otra evidencia? Yo, como te decía antes de la intervención en vuestro canal de televisión, que el cerebro no fosiliza, el cráneo sí, pero en las paredes del cráneo, que se elaboran moldes virtuales, moldes digitales, en el cráneo pueden quedar marcas, como por ejemplo de dos regiones que son fundamentales para la producción y la comprensión del lenguaje, que son las áreas de Broca y de Wernicke, que se sitúan en el hemisferio izquierdo, fundamentalmente, y que son las responsables, el área de Broca, de la producción del lenguaje, y el área de Wernicke, de la comprensión de ese lenguaje. A través del oído, a través del hueso hioides, estamos planteando la idea de la fonación, y a través de los huesos del oído estamos hablando de un ancho de banda, de un ancho de banda adaptado para que estas poblaciones pudiesen producir, comprender y escuchar completamente. Es decir, es un organismo que necesita de una serie de herramientas para poder adaptar un medio de comunicación. Es decir, que haya un canal que sirva de lazo entre un emisor y un receptor. Desde el punto de vista genético, y ya concluyo con esto, Cintia, no existe explícitamente un gen del lenguaje que por sí mismo determine si una determinada población humana o si una determinada especie hable o no, pero sí hay una variante humana de un gen, que es el FOXP2, que es el que de alguna manera posibilita que se desarrollen una serie de estructuras mentales que están intrínsecamente relacionadas o vinculadas con la producción del habla. Y curiosamente, los neandertales, tras algunas discusiones, que muchas veces la comunidad científica no se pone de acuerdo, pues parece ser que los análisis genéticos, el ADN nuclear que se ha hecho a restos fósiles de neandertales, demostrarían que ya disponían de ese gen FOXP2. Por lo tanto, para finalmente responder a la pregunta, pensamos que tal vez primero se desarrolló esta comunicación oral y posteriormente esas comunidades pues empezaron a tallar objetos en piedra, en hueso, en marfil, y se adentraron en las cuevas para empezar a decorarlas. Perdón, otra vez lo puse en mute. Es una maravilla darnos cuenta que a través de los avances científicos que tenemos podemos conocer tanto de nuestro pasado, y eso nos ayuda también a saber y a valorar lo que tenemos. Es decir, este lenguaje, este medio por el que nos estamos comunicando de manera tan sencilla, tú y yo, tomó millones de años en lograr evolucionar y convertirse en lo que es hoy. Y sigue sucediendo, bueno, esta, digamos, propagación alrededor del mundo de los distintos lenguajes no es una cuestión fácil, también toma varios años. Por ejemplo, el español, este idioma a través del cual hablamos, no sé si es español o castellano, tú me dirás, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene el español? ¿Y por qué es un idioma tan vasto, es un idioma tan rico? Es,
como dicen por ahí, el idioma de los dioses, a través del cual se comunican los dioses? Bueno, en primer lugar, se puede utilizar indistintamente español y castellano. Yo creo que esa polémica ya está, o esa duda ya está superada. Sí es cierto que la Real Academia Española, aunque nos dice que podemos utilizar los dos términos, pero prefiere que se utilice el español porque tal vez sea menos ambiguo, porque sí alude de manera unívoca a los más de 500 millones de personas que hablan nuestra lengua. Mientras que, por otro lado, el castellano se utiliza cuando se relaciona, siendo el español la lengua oficial del Estado, pero podemos emplear el término castellano cuando lo relacionamos con las otras lenguas oficiales que tenemos en España, como son preferentemente el castellano, el gallego y el euskera. Respecto al origen, efectivamente estamos hablando de un idioma muy rico. ¿Por qué es tan vasto? ¿Por qué es tan rico? ¿Por qué es tan considerado efectivamente el idioma con el que se comunican los dioses y las diosas? Por nuestra historia, Cintia, por nuestra herencia. Hemos sido un país muy visitado a lo largo de la historia por diferentes culturas. Aquí ya había un sustrato étnico, aquí había una serie de pueblos, ¿eh? Como por ejemplo los íberos, en toda la zona del Mediterráneo, en toda la zona del Levante, los tartesios, un pueblo muy rico culturalmente, ¿eh? En Andalucía, en el sur de la península. Pero estamos hablando que en torno al primer milenio antes de Cristo empiezan a llegar aquí culturas procedentes de Oriente, principalmente los fenicios, posteriormente los griegos, luego van a llegar los celtas de Centro Europa, los romanos y finalmente los árabes. Bueno, pues esos 5 pueblos que he nombrado, podía citar también a los cartagineses, bueno, pues todos esos pueblos que en su momento llegaron a la península con un interés comercial, bueno, pues nos dejaron parte de su cultura, parte de sus costumbres y no, como no podía ser de otro modo, también nos dejaron parte de su lengua. Y en nuestro acervo lingüístico, existen todavía palabras que empleamos que tienen ese origen fenicio, griego, germano, romano, por supuesto. El 70% del idioma español procede del latín, un 70%. Entonces, esta es una de las claves de la riqueza de nuestro idioma. Las herencias que hemos recibido, fundamental. Es maravilloso y además, pues no es algo estático, inamovible. Seguimos tomando sobre todo los mexicanos que radicamos en el exterior, anglicismos que estamos incorporando ya de manera natural y bueno, ya llevado al extremo, ¿no? Tenemos manifestaciones, por ejemplo, culturales de Spanglish, ¿no? Que hacen una mezcla. Estaba hace poco viendo poemas muy hermosos escritos en español y en inglés. Entonces, yo creo que con esta población tan importante que vive en Estados Unidos,
pues seguramente vamos a seguir presenciando la evolución del español aquí. Sin duda alguna. Estamos hablando de una lengua viva, estamos hablando de una lengua romance, de una lengua románica, una lengua que tiene su origen en el latín. Cuando los romanos se expanden por el Mediterráneo y llegan a España a finales del siglo III antes de Cristo, después de expulsar a los cartagineses de la península ibérica, en las conocidas como guerras púnicas, bueno, pues los romanos lo que hacen al penetrar en nuestro territorio, pues es imponer sus leyes, imponer una forma de organización política, de organización social, de organización económica, y también hay que incluir el latín. Y va a ser la primera vez que en la península ibérica se establezca una unidad lingüística que hasta entonces no existía. Aquí se hablaban diferentes lenguas de los pueblos que colonizaron nuestro territorio y había pueblos que hablaban lenguas que se conservan actualmente en España y que son lenguas preindoeuropeas, que es el caso del euskera, que es la lengua que se habla en el País Vasco, que es una de las lenguas cooficiales del Estado español, que es una lengua muy antigua y es una lengua que lo mejor del caso es que se desconoce su origen. Hay algunas teorías que si procede de la región del Cáucaso, es decir, del oriente de Europa, que si lo tenemos que situar en el norte de África, poblaciones bereberes, que si es una lengua autóctona propia del norte peninsular. En definitiva, el euskera sigue siendo un misterio. Interesantísimo. Oye, Gonzalo, y a mí me gustaría abundar un poco sobre lo que sucede con el uso del español aquí en Estados Unidos, sobre todo en esta ciudad de Los Ángeles, que es pluriétnica, multicultural, en donde se dan encuentros de lenguas de muchos países y sobre esta preocupación que de alguna manera ha persistido, que tiene que ver con la pérdida del inglés en Estados Unidos, ¿no? Y entonces han habido esfuerzos para promover que el inglés sea la única lengua franca, la única lengua de uso. Y fíjate que seguramente sabes, en los 80 se aprobó una legislación que prohibía que en las escuelas se hablara otro idioma o se enseñara otro idioma que no fuera el inglés. Fue la proposición 227 que décadas después, de manera afortunada, se abolió. Pero bueno, pues hubieron votantes latinos que apoyaron, que no fueron la mayoría, pero sí lo sabía, que aprobaron esta 227, la imposibilidad de tener una enseñanza bilingüe, lo cual pues es triste, ¿no? Porque existen regiones, en Europa es muy común que en un solo país se dé el bilingüismo y tiene muchísimas ventajas. Y aquí hay una cita de Carlos Fuentes que me encanta y que constantemente repito. Él decía con esta claridad mental que el monolingüismo es una enfermedad curable. Es decir, que si hacemos esfuerzos concertados, hay posibilidad de que pues, comunidades se enriquezcan a partir del bilingüismo. Hay estudios, ¿no?, que hablan sobre las ventajas que tienen niños y jóvenes en hablar dos idiomas, en aprovechar este idioma que viene desde su casa, la lengua materna, y ampliarlo con el conocimiento de una nueva lengua y no simplemente anularlo y que los niños tengan que iniciar de cero.
Indudablemente, yo si antes me he referido al arte rupestre como un patrimonio universal, yo voy a decir que las lenguas, al margen de que en este caso lo estemos focalizando en el idioma español, las lenguas son un patrimonio universal, Cintia, y eso no se puede perder. Tú me has puesto el ejemplo de Los Ángeles, un mosaico cultural. Allí nos podemos encontrar a población que habla birmano, vietnamita, chino, japonés, urdu, inglés, francés, italiano, no sé, la lista seguramente que sería muy larga. Eso enriquece a una región, a un territorio. Por lo tanto, el hecho de restringir o poner dificultades para que se pueda aprender otros idiomas, en este caso el español, pues yo creo que en los tiempos que corren no tiene sentido directamente. Efectivamente, si el monolingüismo es una enfermedad curable, no hay que poner piedras sobre el camino. Hay que ponerle remedio, como bien indicaba en un interesantísimo artículo Patricia Gándara. Estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, hay que velar por enriquecer a los pueblos. Los pueblos necesitan enriquecerse, porque un pueblo enriquecido gana en autoestima y sobre todo gana en imagen respecto a los demás. Efectivamente, Patricia Gándara, que a mí es un dato que me preocupó, es el problema de la educación de la población latina en Estados Unidos. Ella daba algunos datos que a mí pues me sorprendieron. La población asiática alcanza niveles de estudios superiores en torno a un 60%. La población blanca anglosajona cercana al 40-45%. La población latina entre un 15 y un 18% con titulación universitaria. Los datos, por tanto, hablan por sí mismos. Efectivamente, no hay que perder nunca la lengua materna. A los chicos y a las chicas en las casas hay que hablarles, hay que cantarles, hay que cocinarles en su lengua materna, en este caso el español. Pero fuera de su entorno doméstico, allí tienen que tener la puerta abierta a estudiar otras lenguas, porque desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades, desde el punto de vista de perspectivas laborales, pues es que es un contrasentido lo otro, lo de esta propuesta 227. Claro, y que al final estamos hablando de los niños y de los jóvenes que son el futuro de este país y entonces Claro. darles esta posibilidad de que aprovechen esa ventaja comparativa que tienen al ser de manera natural bilingües y biculturales y que van a tener más oportunidades para encontrar empleos, más oportunidades para desarrollar la inteligencia, porque se dan conexiones neuronales interesantes a partir del bilingüismo y sobre todo, ¿no? Esto que tú señalas que me parece muy importante, su propia identidad, que su identidad, que su cultura se valore. Cuando ellos ven, cuando los niños ven, los menores, los jóvenes, que en su escuela se está enseñando como una materia, que ahora lo hacen varias preparatorias, como una materia valiosa como las otras, como historia o como las ciencias, que se enseñe el español, ellos mismos lo valoran, saben mejor quiénes son, les da más interés saber de dónde vienen y su autoestima crece y eso pues deriva en una mejor inserción en estas sociedades en donde ellos y sus padres decidieron vivir. Sin duda. Yo, por ejemplo, Cintia, imparto docencia en un instituto de educación secundaria obligatoria donde ha habido años que ha habido alumnado de más de 50 nacionalidades diferentes. Con lo cual se ha trabajado mucho lo que es la interculturalidad y la agregación.
es decir, la incorporación de esas jóvenes y de esos jóvenes que llegan a estos centros educativos y se trabajan con ellos en determinados días. Este curso, pues por la pandemia, pues ha desbaratado muchos proyectos que están expresamente indicados pues para fomentar el respeto a otras culturas, a otras lenguas, a otras religiones, etcétera, etcétera. Eso favorece muchísimo la integración. Esto es algo que ya está inventado hace algún tiempo, pero es algo en lo que hay que seguir. Hay que seguir trabajando y mucho en lo que es la integración cultural. Totalmente de acuerdo, y la verdad es un gusto poderlo conversar aquí contigo, que tienes este conocimiento tan claro de el lenguaje y de cómo se puede estimular y perder. Fíjate que nos daría muchísimo gusto en un futuro, aparentemente pues ya estamos con pasos importantes para poder vernos en persona, tenerte por acá de este lado en California y poder seguir hablando del español, de su importancia y de los temas que son de tu especialidad, que son interesantísimos, que pues son el lenguaje primigenio y este patrimonio cultural de la humanidad que son las cuevas cantábricas. Un verdadero gusto y no sé, Gonzalo, si tú quisieras cerrar con alguna idea, con algún comentario para los escuchas que están aquí en Los Ángeles y bueno, en otras partes del mundo en donde que nos escuchan, supongo de manera natural porque comparten nuestro idioma, porque hablan español. Pues en primer lugar, Cintia, agradecerte de nuevo la invitación a participar. Por supuesto, quedo a tu entera disposición. Ojalá que pronto nos podamos conocer personalmente. Un placer poder hacer algo allí, in situ. Seguro que podemos hacerlo. Y bueno, yo le diría a nuestros escuchantes, a los que nos están viendo a través de la televisión, que sigan hablando español, que sigan privilegiando este gran patrimonio que tenemos, que ya somos más de 500, que ya nos estamos acercando a los 600 millones, que somos la segunda lengua materna más hablada del mundo, por detrás del chino mandarín. Yo sé que va a ser difícil convertirnos en la primera, pero bueno, no está nada mal. Y aquellas personas que cuando mejoren las condiciones sanitarias, cuando ya la vacunación se haya generalizado lo suficiente y que decidan viajar a España, si tienen la oportunidad, que vean algunas de nuestras cuevas prehistóricas que están abiertas al público, porque se van a llevar un recuerdo absolutamente inolvidable. Pues ojalá que tengamos esa oportunidad muy interesante. Muchas gracias, Gonzalo, Pedro Sánchez. Aquí tienes tu casa y espero que coincidamos pronto nuevamente. Muchas gracias, Cintia. Cuidaos mucho por allá. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Chao.